Quisiera comenzar esta presentación con unas palabras que hemos recogido también aquí en el libro del auto sacramental de Montalbán, que dice así: la antigua Alcalá gozó privilegios singulares del Ser Sumo, que a millares su bondad la prodigó. Patria de mártires ínclitos, de sabios germen fecundo, que con sus luces el mundo ilustraron muy solícitos. Son palabras con las que glosaba en 1849 Gabriel Martínez Moratilla, catedrático de retórica y de poética, las glorias de Alcalá. Todos pensamos aquí inmediatamente en los santos niños, pero podemos pensar también en San Félix, podemos pensar en San Diego y en todos aquellos sabios y santos de los que tantas veces hablamos que pasaron por las aulas de nuestra universidad. Presento a los dos ponentes de esta tarde, los dos profesores que han venido desde Navarra, desde Pamplona, y a los que agradecemos su presencia. En primer lugar, el profesor Carlos Mata Indurain, en el centro, que es investigador y secretario del Grupo de Investigación Siglo de Oro. Es el texto que corresponde a las iniciales Griso de la Universidad de Navarra. Y es también secretario del Instituto de Estudios Auriseculares del Siglo de Oro, con su acrónimo IDEA. Ambas instituciones muy vinculadas en su persona y también en el trabajo que realizan. Es además correspondiente en España de la Academia Boliviana de la Lengua. Ha trabajado en las siguientes líneas de investigación: literatura española del Siglo de Oro, comedia burlesca, autos sacramentales de Calderón, obras de Cervantes y las recreaciones quijotescas y cervantinas, piezas teatrales sobre la guerra de Arauco, etc. También se ha interesado por literatura colonial y la literatura española moderna y contemporánea. Como investigador ha participado en una veintena de proyectos de investigación subvencionados y también ha publicado diversas monografías y artículos en diversas religiosas científicas en esta especialidad. Es además ha sido editor de numerosas obras literarias. Y don José Enrique Duarte, a su derecha, profesor también del Grupo de Investigación del Siglo de Oro, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra. Realiza investigación en diversos autores: Pedro Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Francisco Antonio Bances Cándamo, y ha dirigido también su interés al teatro del Siglo de Oro, publicando artículos y ediciones de comedias y de autos sacramentales. Además de la investigación, también coordina una revista de investigación quevediana, La Perinola, como secretario, y también de la colección Anejos, La Perinola. También les pediremos que nos hablen un poquito de su trabajo dentro del grupo de investigación del Teatro del Siglo de Oro. Pues damos la palabra al profesor Carlos Mata para comenzar este acto. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo obispo de Alcalá, ilustrísimo reverendo vicario episcopal para la evangelización y la cultura, autoridades eclesiásticas y académicas, señoras y señores, es un placer y un honor estar esta tarde-noche aquí en Alcalá para presentar este libro que fue, como ha dicho don Juan Miguel, un encargo, ¿no? O un impulso que se nos pidió para preparar algo que no existía, ¿no? Una edición crítica de este auto sacramental de las santas, de las santísimas formas de Alcalá. Varía un poco el título según las distintas versiones. Quiero, antes que nada, transmitirles también un saludo muy cordial del profesor Ignacio Arellano, director de nuestro grupo Griso, de nuestro equipo de investigación, que no puede estar con nosotros porque justo ayer salía para una estancia de investigación en México por 2 meses, pero nos encargó que les transmitiésemos un saludo pues, muy cariñoso también de su parte. Este encargo llegó, creo recordar, hacia el otoño del año pasado, cuando don Juan Miguel se puso en contacto con el profesor Arellano. Le comentó que existía este texto de Pérez de Montalbán, un dramaturgo, y que luego el profesor Duarte dará algunos datos más, un dramaturgo importante, quizá no de primera fila, pero sí importante de nuestro
de nuestro elenco de poetas dramáticos del Siglo de Oro, que se acercaba el centenario de la declaración formal de la incorrupción de las santas formas de Alcalá, que iba a ser en julio de 2019, y la petición o la propuesta era ver si podríamos encargarnos de hacer una edición crítica del texto, que es lo que hoy presentamos. Supongo que don Juan Miguel contactó con el equipo Griso porque, aparte de dedicarnos a una serie de autores del Siglo de Oro, nuestro equipo está muy especializado en la edición del teatro del Siglo de Oro español, y no solo del teatro, sino muy específicamente de este género concreto que son los autos sacramentales, ¿no? Unas piezas que, podemos recordar muy brevemente, se hacían en la festividad del Corpus Christi y su misión fundamental era, no única, pero fundamentalmente exaltar el sacramento de la Eucaristía. Tengo que comenzar diciendo que todavía a día de hoy este trabajo de edición crítica de textos, edición crítica y anotada de los textos, es una tarea que está todavía muy pendiente de hacer. Está pendiente de hacer para nuestros grandes dramaturgos, ese gran trío de primeras espadas que son Lope, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, ¿no? Si esto es así para los autores más importantes, claro, son proyectos muy largos, ¿no? De Lope de Vega se nos han conservado más de 400 comedias. Evidentemente, es una labor editar todo el teatro de Lope de Vega que no puede hacer una sola persona, por mucha capacidad de trabajo y por mucho entusiasmo que tenga. Bueno, pues hay un equipo en Barcelona que lo está haciendo, el equipo Prolope de la Universidad Autónoma de Barcelona, con investigadores de todo el mundo. Tirso de Molina lo estamos editando, su teatro completo, en Pamplona, en la Universidad de Navarra. Calderón de la Barca hemos también terminado, casi a punto de terminar, nos falta un título solo, de editar los 80 y tantos autos sacramentales de Calderón. Lope de Vega, ya he dicho que hay otro equipo trabajando en las comedias, pero ahora nos hemos puesto, hace un par de años, 3, con la edición crítica de los autos sacramentales completos de Lope de Vega, que es un proyecto coordinado por mi compañero, el profesor Duarte. Y hay otros equipos en otras universidades españolas que están editando, pues, a Moreto, a Cubillo de Aragón, a Mira de Amezcua, a Rojas Zorrilla, en fin, estos otros dramaturgos, ¿no? También hay un proyecto para editar el teatro completo de Juan Pérez de Montalbán. Pero retomo un poco el hilo de lo que estaba diciendo. Supongo que si don Juan Miguel contactó concretamente con el Griso era porque no solo trabajábamos el teatro del Siglo de Oro, sino que específicamente uno de nuestros territorios de trabajo es este género concreto del auto sacramental. Bien, nos pusimos a trabajar. Algunos materiales nos los hizo llegar el propio don Juan Miguel, el manuscrito de la Biblioteca Nacional, está accesible en línea, se puede descargar quien está interesado, y nos pusimos a la labor, ¿no? De forma que trabajamos, perdonen que lo diga, con bastante intensidad, de forma que para Navidad lo que es el trabajo de edición crítica y anotada del texto estaba hecho, y lo mismo los dos estudios fundamentales que acompañan a la edición, ¿no? Un estudio de tipo histórico, reconstruyendo un poco cuál fue todo ese proceso que llevó a la declaración formal del milagro, y un estudio de tipo más dramático, literario, cómo funciona el auto, qué personajes tiene, cuál es el argumento, qué recursos, qué temas aparecen, del que se encargó el profesor Duarte y que luego, pues, en su intervención nos glosará un poquito, ¿no? Bien, la idea era esa, ¿no? Cumplimos con el compromiso. Nosotros hemos quedado bastante satisfechos de cómo ha quedado este libro. Añadimos el facsímil del texto manuscrito, bueno, que como digo, está al alcance de quien quiera, pero aquí nos pareció, por razones técnicas no se pudo reproducir con una calidad excepcional, pero bueno, quien esté interesado en ver el manuscrito, ahí está disponible. El texto va acompañado de una anotación rigurosa, es decir, pues todos aquellos elementos históricos,
relativos a las costumbres, a las modas, a todos aquellos pasajes que puedan entrañar una dificultad, ¿no?, en ese texto del siglo XVII, que puedan entrañar una dificultad para el lector de hoy en día, pues se aclaran, se explican, se ponen pasajes paralelos, etc. Y, bueno, estoy diciendo que hemos preparado una edición crítica del texto. Tenemos dos testimonios, ¿no? Lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Hay dos textos para leer este auto sacramental de las Santísimas Formas de Alcalá, el citado manuscrito de la Biblioteca Nacional y una edición del año 1664 en un volumen colectivo que se titula Navidad y Corpus Christi, que reúne una serie de textos dramáticos. Ahí está recogida esa edición del siglo XVII. Bien, el profesor Arellano, que es quien se encargó de hacer el estudio textual y la fijación textual del auto, bueno, pues vio que en realidad el manuscrito y la versión impresa no presentan diferencias significativas, no son textos distintos, no se puede hablar de dos versiones. Sí que es cierto que la edición impresa añade algún verso más con respecto al manuscrito y tiene menos errores que el manuscrito. Entonces, una hipótesis es que sobre el manuscrito original se trabajó, se corrigió para llevar a imprenta una versión más limpia, más completa, etc. Y tomamos como texto base para nuestra edición la edición del siglo XVII. Esto no quita que hayamos hecho ese trabajo de cotejo entre las dos versiones y hayamos dado en notas al pie las distintas variantes, es decir, aquellos puntos donde el manuscrito se separa de la edición, queda consignado. El que esté interesado en estas cuestiones ecdóticas de crítica textual, de diferencia entre un texto y otro, lo puede ver ahí. Y, evidentemente, pues hemos procurado dar un texto lo más limpio posible, ¿no?, y lo más ajustado a esa edición que podemos presuponer sería la última voluntad de Pérez de Montalbán, ¿no?, el texto editado en 1664. En nuestro equipo Griso, y yo creo que en la mayoría de los equipos de investigación, ahora a la hora de editar los textos del siglo XVI, XVII, hacemos una modernización, pero modernización solamente de las grafías. Es decir, si en el texto antiguo aparece haber sin H y con V, porque lo escribían así, nosotros ponemos haber con H y con B. Pero el límite de lo que modernizamos es la fonética, Si en un determinado momento Montalbán escribe extranjero con S, y podemos presuponer que él quería que sonase extranjero con S, ahí sí que no modernizamos, porque ya no es solo una cuestión de grafía. Bueno, pues creo que el auto editado, limpio, pulcro, con sus variantes al pie, con su anotación correspondiente, permite a un lector del siglo XXI, interesado bien específicamente en el tema de las formas de Alcalá, bien en el teatro áureo, en el teatro de nuestros grandes clásicos, permite leer este texto en condiciones óptimas, ¿no? Y perdonen que sea yo quien lo diga, pero creo que esa es un poco la labor que hemos realizado y que hemos llevado a cabo. Todavía quisimos añadir algunas partes que completasen nuestro trabajo, ¿no? La edición más o menos era lo que se nos pidió, pero hemos añadido una serie de apéndices. Un apéndice histórico, documental, donde en este caso fui yo quien se encargó de transcribir una serie de documentos, ¿no? Para decir la verdad, casi todos están en la monografía del padre Arabio Urrutia, que es quien más había escrito sobre estas cuestiones, al menos hasta fechas recientes. Ahora, probablemente, con el impulso del centenario van a salir nuevas publicaciones. Bueno, pues nos pareció oportuno reproducir ese apéndice histórico documental. También nos pareció oportuno, y de esto se encargó el profesor Duarte, luego si quieres pues dices algo al respecto, añadimos el discurso segundo de la misa, en que se declaran sus misterios, voces y ceremonias más particulares, escrito
por el propio Pérez de Montalbán, es decir, teníamos un auto que es de exaltación eucarística y además aquí por partida doble, ¿no? En el caso de este auto concreto, pues ese discurso de la misa nos pareció que era un apéndice significativo. Y el tercer apéndice es quizá un poquito más, bueno, iba a decir la palabra aleatorio, simplemente reprodujimos un entremés. Como saben ustedes, el entremés es una pieza corta de risa, protagonizada por personajes bajos, criados, etcétera, donde lo fundamental es conseguir la carcajada, el humor, etcétera. ¿Por qué hicimos esto? Porque en el Siglo de Oro, la gente que iba a ver una representación teatral, hoy si vamos al teatro vamos a ver, pues qué sé yo, Bodas de Sangre o cualquier pieza, vamos a ver esa obra concreto y empieza y acaba y ya está. Pero el espectador de teatro del Siglo de Oro iba a ver una fiesta teatral completa, ¿no? Que tenía diversas partes. Tenía una loa, tenía el primer acto, tenía un entremés, el segundo acto, tenía una mojiganga u otro entremés, el tercer acto, una fiesta, un fin de fiesta final, etc. Incluso, no solo las comedias, sino también los autos sacramentales se acompañaban de piezas cómicas. Entonces, para reproducir de alguna manera, ¿no? Para dar la impresión de lo que pudo haber sido, de lo que era una fiesta teatral barroca en el siglo XVII, pues se nos ocurrió añadir como apéndice un entremés. El entremés temáticamente no guarda, evidentemente, ninguna relación con el auto, pero la idea era un poco reproducir ese contexto de la fiesta teatral barroca. Y creo que, por mi parte, esto es lo fundamental. En el estudio histórico preliminar, yo no soy historiador, pero, bueno, voy a decir con modestia que traté de hacerlo lo mejor posible. Traté de reconstruir los hechos históricos, cómo fue ese milagro, ¿no? O cuáles fueron los pasos que se fueron dando hasta que se proclamó formalmente el milagro de las santas formas de Alcalá, ¿no? Reconstruyó un poco, pues, el origen de cómo, a la altura de mayo de 1597, en la antigua iglesia del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, aquí en Alcalá de Henares, pues el padre Juan Pérez escucha en el sacramento de la confesión a un forastero, un cristiano que había formado parte de un grupo de bandoleros moriscos, quien manifiesta haber colaborado en el robo, perpetrado además en varias iglesias distintas, de 26 formas eucarísticas consagradas. Enardecido al ver las injurias que los moriscos hacían a Jesús sacramentado y arrepentido de haber colaborado en la acción del robo, el ladrón hace entrega al confesor de un papel que contiene envueltas en su interior todas las hostias que ha podido sustraer del poder de los moriscos, ¿no? Bueno, pues las formas llegan a poder de los jesuitas de Alcalá, va pasando el tiempo, las formas no solo no se corrompen, sino que cada día parece que están más limpias, más tersas, más brillantes, se producen distintos procesos de visita, de verificación, se hacen una serie de pruebas, digámoslo así, técnicas, y en distintos momentos, ¿no? 1608... 1609, 1615, etcétera, se va acumulando una serie de declaraciones de testigos, de pruebas, etcétera, y al final, pues evidentemente, se declara formalmente que esa incorrupción de las santas formas no podía obedecer a una acción natural, tenía que ser una acción sobrenatural, tenía que ser milagro, y es precisamente el 16 de julio de 1619, cuando el vicario general de Alcalá de Henares, don Cristóbal de la Cámara y Murga, declara formalmente que eso es milagro, ¿no? A partir de entonces ya empieza un culto, empieza una veneración muy grande. Alcalá, todos lo saben ustedes mucho mejor que yo, ha mantenido ese culto y esa veneración por las sagradas formas. Hay una serie de vicisitudes, ¿no? Los distintos lugares donde están ubicadas las formas, en los distintos momentos. En un determinado momento se llevan a una bodega o subterráneo para probar si allí con la humedad se corrompen, pero tampoco con la humedad
de ese subterráneo se corrompen las formas y, como digo, llegamos a ese momento solemne de la declaración del milagro en julio de 1619. Y luego, por supuesto, con la historia de España, con la historia de Alcalá de Henares, pues evidentemente la historia de las santas formas va corriendo en paralelo con ella, ¿no? Expulsión de los jesuitas, guerra civil, pérdida de la custodia, etcétera, 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 ¿no? Nos alegra mucho, y es lo primero que hemos hecho cuando hemos llegado a Alcalá, ¿verdad, Enrique? Pues ha sido ir a visitar la capilla de las santas formas y hemos podido comprobar cómo esa adoración permanente pues está ahí presente y nos complace mucho haber aportado nuestro pequeño granito de arena a estas celebraciones del 2019, cuarto centenario de la declaración formal del milagro. Insisto, no sé si está bien que lo diga, nosotros quedamos muy satisfechos del trabajo. Trabajamos un poco contrarreloj porque no había mucho margen de tiempo, pero afortunadamente pudimos hacer una edición, creo que muy interesante, ¿no? Que puede interesar a un público especializado, aquellos que trabajen sobre el teatro español del siglo de oro, evidentemente también a personas de Alcalá de Henares por la vinculación temática del auto, pero también en general a cualquier persona interesada por la literatura y por la cultura de nuestro rico siglo de oro, ¿no? Esa ha sido nuestra aportación y, como se suele decir, ¿verdad, don Juan Miguel? Quizá este sea el comienzo de una buena amistad que se va a prolongar con nuevos proyectos, pero eso lo dejamos un poco ahí para el futuro, ¿no? Si todo va bien y si Dios quiere, creo que tendremos ocasiones de seguir colaborando. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pues tiene la palabra ahora el profesor José Enrique Duarte. Buenas tardes. Con la venia de la presidencia de la mesa y con la venia de las autoridades que están aquí presentes, quiero empezar dice el refrán castellano que es de bien nacidos el ser agradecidos, y quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia, primero por el interés que ha despertado esta edición. Siempre es muy grato y muy agradable que un trabajo de un equipo de investigación al que perteneces, la gente lo acoja con tanta calidez. Y además porque también tengo que agradecer la posibilidad que me han dado a don Juan Miguel y su arzobispo de poder trabajar en un género sacramental que a mí desde luego me apasiona. Me doctoré en Calderón de la Barca con un auto sacramental titulado El Divino Orfeo, del que también les hablaré un poquito, porque uno también pues habla de sus cosas, cuenta sus batallitas, y tener la posibilidad de poder trabajar con Pere de Montalbán como filólogo y como entusiasta del género es para mí una gran oportunidad y por tanto les expreso mi agradecimiento. ¿Qué es lo que intenté hacer junto con mis compañeros Ignacio Arellano y el profesor Carlos Mata? Pues hacer un estudio introductorio que fuese lo más introductorio posible y lo más agradable y ameno posible, y se me ocurrió presentarles en primer lugar quién era Juan Pere de Montalbán. Juan Pere de Montalbán es un hijo natural de Madrid que nace en 1602, hijo de un librero que se llama Alonso Pérez de Montalbán. Por lo tanto, nos da un poco la idea de lo que es en principio un hombre que está dentro de un ambiente, digamos, de tipo intelectual. Hijo también intelectual de esta ciudad, licenciado por la Universidad de Alcalá en 1617, que se ordena sacerdote a los 23 años y que es doctor en teología en 1627. Por tanto, un hombre que sabe, un hombre que tiene unos conocimientos, que es capaz de hacer en el Para Todos, que luego analizaré, un discurso sobre qué es eso de la misa, qué funciones tiene la misa, qué ceremonias se celebran en la misa, que lo intenta explicar, que lo intenta divulgar, que intenta llegar al pueblo,
pero que no solamente se queda en el plano más, digamos, teológico, sino que va más allá como poeta. Destaca en las fiestas de la canonización de 1620 y 1622, canonización de San Francisco Javier, San Isidro y San Ignacio Loyola, que escribe una serie de novelas en 1624 como Sucesos y prodigios de amor, y luego un poema titulado Orfeo en lengua castellana, que entra dentro de las polémicas antigongoristas de la época. Un hombre que es capaz de escribir un bestseller. En 1627 escribe Una vida y purgatorio de San Patricio. He visto que hay un edificio por ahí que es de San Patricio también, y que da lugar a dos comedias, a dos obras de teatro, una de Lope y nada menos que otra de Calderón, El purgatorio de San Patricio. Y un hombre que entra de lleno dentro de las polémicas literarias. En 1632 escribe una obra que se llama El para todos. Y es una obra miscelánea, donde cabe todo, donde hay novelas, donde hay autos sacramentales, donde hay comedias, donde hay los misterios de la misa, donde hay muchas cosas. Y eso parece que a un gran genio de la época, como era don Francisco de Quevedo, no le gustó absolutamente nada. Y entonces don Francisco escribe una obra terrible contra él que se titula La Perinola. La perinola, los mayores lo sabrán, es una pequeña peoncita que se movía con los dedos y que tenía unas letras: S, P, D, T. Pon, saca, deja, todo. Y les voy a leer un apartado de la crítica de don Francisco de Quevedo para que vean cómo se las gastaba este otro madrileño. Le dice: ahora entro yo. Le dice: espérate, ahora entro yo. Que por el todos, el para todos, me toca su libro y su título. Y que digo que si vuestra merced toma mi consejo con ejecutar en su libro con el todos que tiene, el saca y el pon y el deja, quedará que no haya más que pedir. Deje vuestra merced de alabarse de muy honrado y muy modesto, y deje de alabar la librería, y deje la botica, y deje de encarecer sus sonetos, y deje la escritura, la Sagrada Escritura, claro, y deje la teología, y deje las malicias, y deje las novelas para Cervantes. Que se encargue Cervantes de escribir novelas, que usted no vale para hacer novelas. Y las comedias a Lope y a Luis Vélez y a don Pedro Calderón y a los otros. Y los días a la semana. Y deje el almanaque al almanaque. Y saque de su libro las 3 novelas, las 3 comedias, los 2 autos, el índice, la semana, las conclusiones. Saque los discursos historiales, militares y astrológicos. Saque la taracea de sonetos y romances encajados sin propósitos. Y por el ponga las cotas infinitas, las anotaciones que se ponían al margen, las cotas infinitas de los márgenes en casa de un armero. O sea, a don Francisco no le ha gustado nada del libro. Y lo dice así. Y lo publica. Y se arma la polémica de 1632, en la que intervienen toda una serie de personas, en la que vemos insultos de una parte, obras por otra. Lo interesante, a mí me gustan muchas veces no solamente esas obras literarias, sino los chascarrillos que quedan, las historias que son inventadas naturalmente, pero que son muy interesantes. Hay una historia muy interesante de un caballero que intenta, después de que ha publicado Quevedo, después que ha publicado Quevedo La Perinola, dice que intenta poner paz entre los dos, entre Montalbán y Quevedo, y lo consigue, y salen los 3 a pasear, y en el paseo ven un cuadro de San Jerónimo, que está siendo azotado por los ángeles porque se entretenía leyendo a Cicerón. Y como parece que a los ángeles no les gustaba que San Jerónimo perdiese el tiempo, lo estaban azotando. Y cuenta el chascarrillo, que es falso, por supuesto, dice que Pérez de Montalbán se vino arriba y compuso 2 versos. Grandes azotes le dan porque a Cicerón leía. Y Quevedo le contestó: ira de Dios, ¿qué sería si leyese a Montalbán? No sería una paliza, sino sería una auténtica tortura, ¿no? Bueno, pues esa es más o menos la historia de la polémica de 1632. Como dramaturgo es un autor interesante. Es un autor interesante que nosotros, Carlos y yo, lo hemos estudiado como un segundón,
con figuras como Felipe Godínez, Juan Ruiz de Alarcón, Álvaro Cubillo de Aragón, Francisco de Rojas Zorrilla, Agustín Moreto y tantos otros. Porque, fíjense ustedes, el teatro inglés, Shakespeare, que tanta relumbrón tiene y que aparece siempre en las películas de Hollywood, pues no sé cuántas comedias y cuántas tragedias tiene, pero se pueden contar probablemente con los dedos de una mano. Pero solamente en Lope tenemos 400 comedias. En solamente Calderón tenemos 186 comedias, 86 autos sacramentales, y así podemos ir sumando a todos los demás, ¿vale? Esta clasificación de Segundón está cambiando y está siendo revisada por la crítica, que no está nada conforme. Los filólogos muchas veces recibimos esas etiquetas de nuestros mayores, ¿no? Juan Pérez de Montalbán es un Segundón y ahora nosotros no estamos contentos. Por ejemplo, críticos de la altura de María Grazia Profetti, uno de los críticos más importantes de Italia, dice que destaca a Juan Pérez de Montalbán por la originalidad y la elegancia de la edición. O Ignacio Arellano, que es, lo voy a alabar porque primero es mi jefe y hay que alabar al jefe, es una política muy prudente, pero también porque yo creo que es uno de los grandes príncipes de la filología. Arellano dice que destaca sobre todo la calidad como autor teatral. Dice, es Montalbán quizás el más estimable de los dramaturgos de segunda fila, que incorpora con plenitud los modelos de la comedia nueva. Porque ese es otro elemento. Pérez de Montalbán es un admirador de Lope de Vega. Escritor también de autos sacramentales, con títulos como el Scanderbeg, el Caballero del Febo o el Polifemo, en el que la alegoría habla de Polifemo como el demonio y Ulises como Cristo, cosa que a don Francisco Quevedo tampoco le gustó. Dijo que aquello no era alegoría, sino algarabía, y por lo tanto que no le gustaba y que lo quitase, ¿no? Hay otras obras, como por ejemplo El Socorro de Cádiz, que está siendo recuperada, que era una obra que se había perdido, pero que hemos encontrado en una copia en la Biblioteca Lázaro Galdiano, ¿no? Que narra las causas del el ataque a Cádiz por parte de los ingleses en 1625 y el socorro que le da la ciudad de Sevilla. Lope de Vega es el gran admirado de Montalbán, que realizó una biografía panegírica llamada Fama Póstuma en 1635. En 1636, prácticamente a los 34 años, empieza a tener síntomas de una demencia regresiva. En 1635 sale su segundo tomo publicado por su padre y en 1638 muere. En 1639 todos esos personajes todos esos escritores que se habían unido a Montalbán para escribir, para componer el Para Todos, le dedican el Lágrimas Peregrinas, que es un texto de despedida del escritor. Luego me he interesado, después de esa parte biográfica, me he interesado por ver cuáles son las características del auto sacramental. Y la principal característica del auto sacramental es la alegoría. Si analizásemos en griego, la etimología de la palabra, ale, otro, y agora, agoré, es hablar de otra manera. Porque la alegoría es una metáfora. Una metáfora es sustituir un término por otro término. Es sencillo. Por ejemplo, hablamos de los sarmientos de sus manos, cuando una persona tiene unos dedos muy finos o muy delgados. O hablamos del clavel de su boca, en lugar de unos labios muy rojos, decimos de una mujer. La alegoría es eso, es una metáfora, pero es una metáfora encadenada. O sea, sustituimos muchas cosas a la vez. ¿Por qué? Porque se da en el plano historial. Alexander Parker, un crítico muy famoso y muy interesante de los años 40-50, estudia Calderón y en los autos de Calderón se da cuenta de que este autor, don Pedro Calderón, que ha escrito 86 autos y por lo tanto sabe lo que escribe, habla siempre de asunto y argumento. ¿Cuál es el asunto de un auto sacramental? El asunto es siempre el mismo. Es el de la exaltación eucarística o el de la redención. Y el argumento puede ser cualquiera. Puede ser el socorro de Cádiz. Un hecho que ha ocurrido, que unos ingleses atacan Cádiz. Puedo hacer un auto sacramental de ahí. Puedo hacer un auto sacramental de una historia de las sagradas formas de Alcalá, por ejemplo. ¿Puedo hacer un auto mariano? Claro, María es
la puerta de entrada de la redención eucarística. Sin María no hay redención y por lo tanto puede hacer un auto mariano. Por ejemplo, el cumbo de la Almudena o de Calderón, o ¿Quién hallará mujer fuerte? De Calderón también. ¿Puede hacer un auto mitológico? Pues también puede hacer un auto mitológico. Por ejemplo, el divino Orfeo. Orfeo sabemos que es un músico que ama a Eurídice. Eurídice y la naturaleza humana. La naturaleza humana va paseando por el prado y pisa una serpiente. Y entonces le muerde la serpiente y Eurídice muere. Cristo, el divino Orfeo, está enamorado de la naturaleza humana, tan enamorado que se hace hombre verdadero. Y aparece una serpiente en la Sagrada Escritura, en el Génesis, que de alguna manera infecta del pecado a toda el género humano. Cristo, entonces, el divino Orfeo, tiene que bajar al infierno a recoger a la naturaleza humana. Como Orfeo bajó cantando, dice el mito, dice la mitología, a por Eurídice. Claro, lo rezamos y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos y recoge toda la naturaleza humana y se la lleva triunfante con él. Pero baja con un instrumento, porque Orfeo baja con un arpa. ¿Y cuál es el instrumento de Cristo? La cruz. ¿Y cómo se llama a los padres de la Iglesia? ¿Cómo llaman a la cruz? Cítara Jesús. Aparecerá en muchos casos. La cítara, los palos son el armazón y la cuerda es el propio cuerpo de Cristo con el que Dios canta la historia de la redención. Y Cristo recupera la naturaleza humana y la lleva, la sube. Bueno, un auto mitológico, y ahí tienen que puede hacerse un auto sacramental. ¿Se puede hacer un auto sacramental en las sagradas formas? Claro que sí, lo tenemos aquí. Pero cambia cosas. Montalbán no se queda en la historia simplemente, cambia las historias. ¿Por qué cambia la historia? Porque se está apoyando en autoridades de su época y anteriores. Por ejemplo, ¿en quién? En Aristóteles. ¿Y qué dice Aristóteles? Aristóteles dice: una cosa es ser historiador y otra cosa es ser poeta. No hay que confundirse. El historiador, ¿qué tiene que hacer? Registrar los hechos verdaderos. ¿Y el poeta qué tiene que hacer? Contar la historia, no la verdadera, sino cómo pudo llegar a ser esa historia. Es decir, la historia verosímil. Lo dice en el Arte Poética Aristóteles. Y después lo siguen todos los demás autores. Una historia verosímil. ¿Y entonces qué aparece? Pues se inventa un personaje, claro, Andrés Corvino. ¿Andrés Corvino qué es? Es un personaje teatral, un personaje que nos llama la atención, un personaje que capta, que es capaz de capturar nuestra atención. ¿Por qué? Porque es un desgarbado, porque es un desgarramantas. ¿Por qué? Porque es un tipo que está condenado, porque es un bandolero, porque es una persona que no se puede salvar. ¿Cómo se va a salvar Andrés Corvino? Pero tiene una virtud, una sola virtud. ¿Y cuál es? La admiración que tiene por las sagradas formas de Alcalá. Y eso le va a servir para salvar. ¿Qué está haciendo aquí Pere de Montalbán? Está utilizando un recurso. Claro, ¿qué está haciendo? Está echando ganchos al público para que el público quede atraído la atención por ese personaje. ¿Cómo se va a salvar Andrés Corvino? Dirá un mosquetero de la época, si ese es incluso peor que yo. Pero tiene devoción y la devoción le salva y actúa conforme a su devoción y los hechos son los que salvan. La fe sin obras no sirve de nada. Personajes de este tipo los encontramos también en otros autos sacramentales. Pascual Vivas es un personaje de la devoción de la misa, de un auto que se llama La devoción de la misa, de Calderón. ¿Y qué dice este personaje? Este personaje es un caballero medieval y tiene que ir a la batalla y está amancebado y ha matado y ha violado y ha hecho de todo, pero tiene una devoción, la misa.
No puede ver una misa y no puede dejar al sacerdote solo. Y tiene que estar ahí con él. ¿Y qué es lo que ocurre? Llega la batalla o llega el duelo y Pascual Vivas, en este auto de Calderón, llega el momento más importante de su vida y se queda con el sacerdote acompañándolo. ¿Y qué nos dice? ¿Qué ocurre entonces? Como nos dice la leyenda, que es en la que se basa Calderón de una leyenda medieval, que su ángel la guarda, dice, bueno, como tú te quedas viendo el sacramento y viendo con tu devoción guardando el sacramento, yo voy a ir a luchar por ti. Es otro desgarramantas. Es otro personaje que llama mucho la atención porque no nos lo podemos creer, pero su fe le salva. Y entonces cuando sale de la misa, Pascual Vivas se encuentra que todo el mundo le felicita porque el ángel ha luchado con su traje, con sus formas, con sus armas y ha conseguido una magnífica victoria. Y él no ha sido. Y declara lo que ha pasado. Le pasa un poco como a Andrés Corvino. Es un poco, si me permiten, lo que hablaba Vargas Llosa de la literatura, la verdad de la mentira. El cuento de Caperucita, ¿existió Caperucita? No existió Caperucita, pero es verdad lo que estamos contando a nuestros niños, a pesar de algunas personas que se ponen que no hay que contarle ya cuentos a los niños porque son machistas, etc. No hay que contarle cuentos a los niños. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo no te fíes de las personas extrañas, ten desconfianza en las personas extrañas, ten cuidado, no todos son tan buenos como papá y mamá. Hay muchos autores que nos están hablando de esa técnica que está utilizando el bueno de Pérez de Montalbán. Por ejemplo, Alonso López Pinciano, uno de los grandes intelectuales del momento, que publica La filosofía antigua poética. Si quieres escribir un buen libro en la época, tienes que leer La filosofía antigua poética para poder. ¿Y qué dice? Porque la obra principal no está en decir la verdad de las cosas, sino en fingirla, que sea verosímil y llegada a la razón. Es decir, tiene que ser verosímil. Y esto es lo que hace Pérez de Montalbán en la historia de las formas de Alcalá. No quiere contar los detalles históricos precisos, sino que se inspira en ellos e inventa una historia verosímil y emocionante para que atrape al lector. Y luego me interesó la fecha. ¿Cuándo debió de escribir este hombre el auto sacramental? Pues Genaro Alenda, por ejemplo, decía que es en 1622, pero hay un problema. En 1620 estuvo aquí el rey Felipe III y acompaña las formas de la vieja iglesia a la nueva de los jesuitas que acaban de inaugurar. ¿Por qué Pérez de Montalbán no habla de Felipe III cuando en 1620 ha estado aquí Felipe III y en 1622 escribe el auto sacramental? ¿Por qué no hay ninguna referencia? Porque probablemente hay una época posterior y parece que la crítica se está decantando por una construcción de 1629 a 1633. Parece que esa es la fecha. Y me interesó, ya para acabar, para no aburrirles, me interesó un tema, que es el judaísmo. Si leen ustedes el auto, hay continuamente referencias a judíos. Por ejemplo, a Catalina Acosta, portuguesa judaica quemada en 1632. Por ejemplo, a Benito Ferrer, por una profanación que hizo en 1624, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué tantas referencias? Porque es una cuestión candente, es una cuestión del momento. Pérez de Montalbán no es capaz de sustraerse a los problemas que está tratando ahora. Si ahora hiciésemos un auto sacramental, probablemente tendríamos que hablar de las elecciones, probablemente, ¿no? Porque no podemos sustraernos de ese tema candente, ¿no? La tensión política. Olivares empezaba a tener problemas. Había un nuevo rey, Felipe IV. Teníamos su valido, el conde duque de Olivares, pero tiene un problema, y es que las cosas no le están yendo bien. Los historiadores lo pueden decir mejor que yo. Derrotas militares, impuestos altos, gastos generados por la construcción del Palacio del Buen Retiro, incluso enemistad manifiesta con el inquisidor general Antonio Zapata y Cisneros. Pero ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Nos encontramos con la prudencia de un escritor
una persona que es capaz de sortear todos estos problemas, de no meterse en berenjenales, de no tocar tocar la llaga al poderoso, de no nombrar a Olivares, que entonces está muy cuestionado por toda la política que está yendo a favor de los asentistas judíos portugueses, y es capaz de escurrirse con esa técnica maravillosa que tiene de nombrar los problemas y salir prácticamente indemne. En definitiva, ha sido para mí un placer trabajar en este género, que está muy equivocada la gente que piensa que es solamente un género literario. No es un género literario. Es un género doctrinal. ¿Por qué la gente iba a los autos sacramentales en la época? ¿Por qué la gente esperaba esa celebración eucarística los días del Corpus? ¿Por qué se representaba en Sevilla? ¿Por qué se representaba en Madrid? ¿Por qué? Porque era un género litúrgico, porque era una exaltación de lo que eran los españoles en la época. Así somos, pertenecemos a una comunidad, para bien o para mal, con nuestras lenguas, con nuestras costumbres, con nuestra religión. Ser español era ser considerado católico y, por lo tanto, en un auto sacramental veíamos lo que era en definitiva cada uno de esos españoles, que eran católicos, que eran grandes escritores desde Montalbán, Quevedo a Lope. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a completar este acto con la lectura de algunos pasajes que iré introduciendo del auto sacramental de Montalbán, para que así también pues empecemos a gustar el contenido, la parte más literaria, de estilo, y que después todos aquellos que deseen podrán leer en el libro publicado que tenemos a disposición a la salida. Invito a Luis Sanz Tejedor a subir aquí conmigo. Luis ya es conocido, muchos lo recordarán, por la evocación del Cardenal Cisneros que hicimos hace ya un par de años en la Catedral, con ocasión también del aniversario de la muerte de Cisneros, y también porque pertenece y dirige al grupo de teatro que nos ofreció hace poco la lectura del Taller del Orfebre del Cardenal Wojtyła. Así que le hemos pedido, abusando de nuestra amistad, que hoy nos acompañara para leer algunos pasajes. Voy simplemente introduciendo brevemente los pasajes que vamos a escuchar. En primer lugar, vamos a escuchar el primer monólogo que tiene el primer personaje que aparece en la obra de Montalbán, que es el demonio. Leo las indicaciones que el propio autor coloca al comienzo del auto sacramental. Dice así: toquen una caja y trompeta y descúbrese una peña con un altar en que estará un arca de plata con 2 luces y durmiendo al lado Andrés Corvino, bandolero, y a los pies una boca de infierno por donde sale el demonio y salta al tablado arrojando fuego y con ruido de cohetes dentro de la cueva. Justamente aquí comienza la obra y comienza con estas palabras del demonio. Ya sombras tristes estoy, aunque con harta congoja en la tierra de Alcalá. Bien podéis iros agora con plantas de inmortal fuego, donde no hay luz, sino sombra, que solo en mi fuego cabe no lucir y ser antorcha. Vengo a ser menos que nunca, pues la ocasión que me exhorta ni merece mi desvelo, ni es digna de mi memoria. Que subir quisiese al monte del testamento, y al Bóreas hacer trono de mi silla, vaya, que es acción heroica, y aunque todo el presumirlo me tuvo tanto de costa, que en un instante perdí silla, trono, gracia y gloria. Es consuelo de la pena y del tormento lisonja que me perdiese por ser como Dios. Pero que ahora, vapor de aquella montaña, bostezo de aquella choza, vómito de aquella gruta y vasca de aquella boca, cuyo estómago embarazo y así indigesto me aborta, venga a lidiar
con un hombre de virtud tan portentosa que con estar en pecado los infiernos alborota, es infamia de mi orgullo, descrédito de mi honra, afrenta de mi poder y oprobio de mi corona. ¿Sacárame del infierno la santidad prodigiosa de un Pablo o la de un Antonio, mientras los desiertos moran? Pero que un Andrés Corvino, que mata, adultera y roba, me inquiete, ¿eh? Tomad venganza, infiernos, pues mis congojas no son por ver en los santos virtudes que los adornan, sino porque en pecadores hay también culpas dichosas. Guarda, pues, un bandolero en una caja o custodia unas especias desnudas de pan, cuyas blancas formas, que en todas son 26, el cuerpo y alma atesoran de Cristo 20 años ha, sin que jamás se corrompan sus cándidos accidentes, milagro que me congoja más que el mismo sacramento, que en sus especies se adora, porque hasta ahora los hombres de conciencia más devota pudieran dudar tal vez que de Cristo la persona estaba en el sacramento, del modo que está en la gloria. Y ahora, el más pertinaz y de fe más melindrosa, es fuerza que lo confiese con el alma y con la boca, sin que basten a engañarle mis palabras y mis obras. Porque si quiero decirle que en estas especies solas no hay más que el pan que se ve, es inútil paradoja, porque si este pan divino, como el hombre le ve agora, no tuviera otra sustancia de virtud más poderosa, era fuerza corromperse, como lo hace cualquier forma, que por tiempo limitado se deshace y se destroza. Luego, es fuerza confesar que hoy está Cristo en la hostia, aunque yo quiera negarlo, o porque hacerlo me importa, o porque yo no lo veo. Porque a verlo yo, aunque toda mi pena y toda mi culpa son inmensas, una y otra, como lo es el más perfecto, fuera yo capaz de gloria. Acumúlense desdichas a tanta trágica historia, pena a pena, rabia a rabia y congojas a congojas, pues a este raro prodigio, que por tantos años obra constante la omnipotencia de estas 26 formas, la ceniza viene a ser que me pone a todas horas. Ser Dios hombre y ser a un tiempo compatibles ambas cosas, me confundió antiguamente, porque vi en especie propia la naturaleza humana, mas no la humana persona. Pues ahí oí la voz del Padre en el Jordán, tortuosa sierpe de líquida plata, que entre las flores se enrosca, cuando en 3 famosas lides, donde él ganó 3 victorias, las dudas de si era Dios apuretan a mi costa, y agora nuevas enigmas descubro, pues miro agora accidentes y no pan, y aunque contra tan notoria verdad pudiera a mis ansias servir de vana lisonja la herética apostasía, que ha negado la corpórea y real presencia de Cristo, poco importa. Poco importa si añadida a la pasada otra más confusa Troya, contra toda su perfidia, solo este milagro sobra. Aquí de mí mismo, aquí de mis impaciencias todas. ¿Para quién guardo las iras? ¿Para quién son las pistolas? ¿Para quién el hierro aleve? ¿Y para quién la ponzoña que escupe desde mi pecho mi lengua caliginosa? Aquí duerme Andrés Corvino y juntamente me consta que está en pecado mortal, aunque a no saber sus obras, vivo yo que lo dudara, porque es imposible cosa, o al menos lo parece, según parece la impropia, que haya hombres en el mundo de temeridad tan loca que en su pecado se acuesten y duermen con él una hora. Hombre vil, ladrón infame que con alma tan devota, aunque tan perversa, guardas la reliquia más preciosa. ¿Qué intentas con este afecto?
¿Piensas, cuando a Dios enojas, apelar de su justicia para su misericordia? Dirás que sí, mas yo digo que antes que el cielo te oiga, te he de ahogar con mis brazos porque te sirvan de soga retorcida y anegado en las desiguales ondas de tus culpas, como yo las llores en mi mazmorra. Muere en tu pecado y sea inútil, vana y ociosa tu devoción. Muere, muere. Como veis, el demonio sabe teología. Hay un autor francés, Fabrice Hadiad, uno de los grandes filósofos católicos del momento, que escribió un libro que se llama La fe de los demonios. Está un poquito forzado el título porque la fe en Dios incluye también el amor a Dios, ¿no? Pero lo que quiere decir es que, hablando de nosotros los cristianos, a veces podemos tener también la fe de los demonios. Sabemos que Dios existe, pero no le amamos, no le adoramos, ¿no? Y vemos cómo el demonio en este primer discurso claramente es consciente de lo que se juega en la Eucaristía, también en el milagro de las Santas Formas, y expresa esa rabia y ese deseo de venganza hacia el ser humano, en este caso hacia Andrés Corvino, que, como se ha dicho antes, es un pobre pecador, pero es un pobre pecador que tiene fe en la Eucaristía, ¿no? Y así comienza la obra. Justamente, y menos mal, en este momento aparece el ángel. Aparece el ángel, que es el segundo personaje, que evita que el demonio, ya al comenzar el auto, asfixie a Andrés Corvino, que está durmiendo, de tal manera que al morir en pecado mortal se condene eternamente. Justamente después de esto hay un sueño de Andrés en el que el jefe de los bandidos, porque aparece un capitán, que es el capitán de los bandidos judíos, ya no son moriscos, son judíos, como hemos dicho, pretende también robar las santas formas a Andrés. Antes ha habido un diálogo también teológico entre el ángel y el demonio en torno a la comunión y al pecado mortal, ¿no? A esta cuestión tan importante y tan teológica. Y también la defensa que Dios hace del bandido arrepentido. El demonio convence al capitán para que mate a Andrés Corvino, ya que el ángel se lo ha impedido a él directamente, y el capitán intenta matarlo clavándole un puñal, pero se encuentra como impedido para hacerlo. Su brazo no le responde. Y aquí un milagro, una defensa del personaje principal de Andrés. En este momento, Andrés Corvino sube hacia el altar, donde ha escondido las santas formas, suena el Tantum Ergo. Tenemos que pensar también en los autos sacramentales con todo lo que acompañaba de incienso, de olores, de música, en este caso la música propia del canto de la adoración eucarística. Justamente cuando sube el capitán, hace salir a Andrés Corvino para registrar la cueva donde están escondidas las santas formas, y en este momento aparece el niño Jesús envuelto en resplandores que hacen que todos caigan por tierra, deslumbrados y como desmayados. El ángel se arrodilla, toca una campanilla y el criado sale a contarle, el criado, que es Morón, otro personaje que acompaña siempre a Andrés en el auto, sale a contarle a Andrés Corvino lo que ha pasado, pero él le dice: no hace falta que me cuentes nada, si yo creo en la Eucaristía y por tanto en todos los milagros. No hace falta, no necesito tu testimonio para creer que realmente Cristo está presente en la Eucaristía. Vamos a escuchar ahora las palabras de Andrés Corvino, el ladrón arrepentido que entregó las formas al padre Juárez, las palabras que pronuncia ante las santas formas. Ya el alma en gozo se anega, ya me pongo en el altar, ya empiezo todo a temblar, ya busco a Dios en su lecho, ya le miro, aquesto es hecho. Ya me llego poco a poco, ya con las manos le toco y ya le guardo en el pecho. Oh, cuán diferente estoy de lo que he estado hasta aquí. Denantes un hombre fui y ya señas de ángel doy, porque tan feliz soy que si el ángel en su esfera tener envidia pudiera del bien que en otro mirara,
o a mirarme no llegara, o de envidia se muriera. Yo confieso que es exceso comulgar a Dios sin Dios, pero por eso con vos de antemano me confieso, que si el llevaros en peso es un comulgar sin dar a la boca que gustar. Confesarme es ley expresa, pues cualquiera se confiesa para haber de comulgar. No os comulgo con la boca, porque eso fuera traición, sino con el corazón, que sin tocaros os toca. Porque aunque Él me provoca a meteros en su centro, sale la culpa al encuentro, y como implicáis los dos, por no quedarme sin vos, no quiero teneros dentro. Como puedo, en fin, Señor, os comulgo en mi deseo, por guardaros del hebreo que os solicita un rigor, y porque es tanto mi amor, que aunque estoy en mal estado, os dais por bien comulgado, pues llegándoos a guardaros comulgo sin pecar, comulgándoos en pecado. Si vuestro rico tesoro suele hospedar el marfil, la piedra, el jaspe, el viril, la plata, el bronce y el oro, en mí estáis con más decoro, pues no puede haber cristal, oro, piedra ni metal, como el afecto piadoso de un corazón amoroso en un alma racional. Y así andad, Señor, conmigo, que aunque soy tan pecador, en efecto, soy mejor. Está hablando aquí Andrés Corvino precisamente de su conciencia clara de que no puede comulgar, está en pecado, todavía no ha acudido al Padre Juárez a confesarse, se pone en camino hacia Alcalá, pero en el camino él experimenta una comunión espiritual. Esta es también la enseñanza del auto, ¿no? El respeto a la Eucaristía, como decía San Pablo, no comulgar la propia condenación, pero al mismo tiempo esta comunión de deseo, esta comunión espiritual, porque él se va cada vez más acercando al Señor y cada vez va experimentando en sí pues el arrepentimiento y una novedad que nace dentro de él, un corazón nuevo. Vamos a pasar a otro pasaje. Sí, perdón. El capitán, que ya había antes intentado apuñalarlo, en este momento, movido de nuevo por el demonio, pide a los salteadores, a los bandidos que van con él, que disparen a Andrés Corvino, y de nuevo sucede que no es herido. Las balas se detienen al llegar a él, y Andrés Corvino dice que él, que pensaba que servía como de custodia a las santas formas, en realidad ha sido él el que ha sido custodiado por las santas formas. Ha sido la Eucaristía la que le ha protegido de la muerte. En este momento el demonio tiene otro monólogo que vamos también a escuchar, en el que él expresa su rabia y su dificultad para comprender el amor que Dios tiene hacia su criatura, hacia los seres humanos, su misericordia que le ha llevado a la encarnación y a estar presente en la Eucaristía. Y termina diciendo que él se propone sembrar discordia para que no se reconozca el milagro de las santas formas de Alcalá, y anuncia su venganza en diversas circunstancias históricas que acaecieron, en las que él dice que se vengó de España y de Alcalá y de los seres humanos precisamente por esta devoción a las santas formas. Loco, ciego, confuso, despechado, muerto, desatinado, triste, cobarde, pertinaz, corrido, quejoso y ofendido, de todo el cielo vengo, y aunque le pese a Dios, justicia tengo. Que peque yo, y a mi apetito sea presunción de la idea, soberbia loca, o apetito infame de que el cielo me aclame Cristo, como hizo a Cristo su hipostática unión habiendo visto, y me castigue, vaya, que en efecto perdí a Dios el respeto. Pero que peque el hombre, porque el hombre Dios, como Dios se nombre y en vez de castigalle, de oprimille, prendelle y maltratalle, arrebatado de su amor profundo, en carne baje al mundo, deje su azul esfera, nazca, parezca, llore, gima y muera, hasta que al ansiado pague muriendo lo que no ha pecado.
y con esta fineza aún no contento, deje en su testamento un sacramento al hombre de por vida, que es a un tiempo manjar, cena y comida, sangre, gracia, camino, unión, prenda, corona, pan y vino, Eucaristía, maná, león, cordero, viático, granero, comunión, junta, gloria, dignidad, metalepsis, luz, memoria, culto, gozo, alegría, sinaxis y económica latría, para que el hombre que en el pan le tome, le goce, beba y coma y su sed satisfaga. Cosas son estas que aunque Dios las haga, que en nada puede errarse, no pueden no dejar de murmurarse. Porque si cuando el hombre, ser Dios quiere, se sacramenta y muere, y cuando el ángel ofenderle intenta, ni muere Dios ni Dios se sacramenta. Justo es que injusto a Dios el ángel nombre, pues no redime al ángel como al hombre. Y ya que aqueste pan sacramentado dé vida comulgado al hombre que está en gracia, ¿por qué ha de ser tan grande su eficacia, que dé también la vida sin comulgarle a un bárbaro homicida, a un ladrón, a una leve, a un forajido y a un hombre tan perdido, que ha más de 20 años que en sus vicios rebeldes y sus engaños sin confesarse, vive como un gentil pudiera, o un caribe, y que por una devoción que tenga a ser tan feliz, venga que Dios le esté asistiendo, sobrenaturalmente defendiendo, que se corrompa el pan sacramentado por no apartarse un punto de su lado, para que el plomo ardiente no le toque, el cordel ni el estoque, el puñal ni el acero. De celos, cielos y de rabia muero, y más agora que ya la Iglesia este milagro adora, porque Andrés, de su espíritu guiado, las formas ha llevado a Alcalá. ¡Qué dolor! ¡Qué triste día! Donde la compañía de Jesús las espera, las recibe, las guarda y las venera. Ya el caso por el orbe se derrama, ya se aumenta la fama, ya el milagro se prueba, ya crecen los afectos con la nueva, ya la escuela lo admira, y ya el alma se enciende en nueva ira. Mas no importa, yo haré que no lo crean muchos, aunque lo vean. Yo sembraré cizaña entre algunos filósofos de España para que contradigan a cuantos la opinión devota sigan. Porque hay ingenios, sí, tan rencillosos, y de contradecir tan ambiciosos, que contra los milagros y portentos traerán autoridades y argumentos, o por hacer pesares, o por hacerse en todo singulares. Y cuando no aproveche nada de esto a Dios y al hombre opuesto, he de tomar venganza para lograr en algo mi esperanza de Cristo, de su imagen y del hombre, pues mi ser atropellan y mi nombre. Hemos escogido los pasajes que son más bien monólogos porque era más complicado hacer la parte más coloquial de diálogos, pero hay muchas partes en las que hablan los bandidos, el capitán, otros personajes. Y vamos a terminar con un pasaje muy interesante en el que van a hablar diversos personajes en este caso más alegóricos. Habiendo entregado ya las formas a Alcalá, como hemos escuchado en este monólogo del demonio, y tras un diálogo entre el criado Morón y Andrés Corvino, este se dirige a la Universidad de Alcalá, donde va a asistir a los debates de los sabios, de los doctores, en torno a la naturaleza y al milagro de las santas formas. Vamos a escuchar estas últimas páginas del debate universitario en el que aparecen, lo iré introduciendo en primer lugar, un niño que representa a la Compañía de Jesús, después la filosofía, la medicina, la teología y finalmente los cánones, el derecho canónico. Comienza hablando el niño que representa a la propia Compañía de Jesús. Universidad famosa, donde goza, mira y tiene la justicia sus aumentos y la ciencia sus laureles. Yo, que soy la Compañía de Jesús y sirvo siempre a la militante Iglesia con mis soldados valientes,
A referiros un caso vengo, como le refiere Andrés Corvino, su autor. Escuchadme atentamente. Yo guardo 26 formas que, según lo que se entiende, de una custodia robó el más impío delincuente, y con haber muchos años están tan enteras siempre y tan purísimas como si hoy acabaran de hacerse. Pregúntase, suponiendo todo lo dicho, si puede ser efecto natural que estas formas se conserven tantos años en su ser, sin que se rompan ni alteren. Aquí estáis todas las ciencias como se ve claramente en lo blanco y en lo azul, en lo amarillo y lo verde. La dificultad es grande, el caso a la letra es este. Andrés es quien le revela, yo quien vengo a proponerle, la envidia quien le resiste, el cielo quien le defiende y vuestro voto el montante. Y así responded, pues siempre ha de ser lo más seguro lo que Alcalá respondiere. En este momento, delante de aquella asamblea de profesores, de doctores, con los diversos colores característicos de cada una de las ciencias, interviene la filosofía para argumentar que realmente, desde el punto de vista de la razón, no hay explicación posible y, por lo tanto, se trata de un milagro. Yo soy la filosofía, cuyo objeto ha sido siempre la misma naturaleza. Y mirando atentamente los principios naturales, afirmo que se convence la evidencia del milagro, porque el aire mismo ambiente, el calor y la humedad, y el formarse y componerse de tantas cosas contrarias, todas las cosas terrestres, causan corrupción forzosa, y así, consecuentemente resuelvo que no es posible que aquí del pan las especies, por lo que tienen de cuerpo, sin milagro se conserven. Después de intervenir la filosofía, que se sienta, se levanta la medicina y, haciendo cortesía a los presentes, dice lo siguiente. Yo que soy la medicina, a lo mismo que dijere la filosofía concedo. Experiencia es solamente, pues vemos que cualquier cuerpo dentro de sí mismo tiene para irse aniquilando la causa de corromperse. Con esto, a la teología, que es la que a todas prefiere, remito la consecuencia probado el antecedente. Habla ahora la teología con el razonamiento propio de la filosofía tomista, de la teología y de la escolástica. Yo que soy la teología, ciencia que enseña y resuelve las verdades de la fe, respondo absolutamente que este es milagro infalible. Porque todo lo que excede las causas segundas es lo que el brazo omnipotente de Dios para sí reserva como dueño de las leyes. Reservarlo para sí es decirse que no puede la naturaleza hacerlo. Nos hace no hacerse naturalmente, es hacerse por milagro, cosa que al caso compete por ser el principio de ella. Y así es fuerza que confiese que este portento divino es un milagro evidente que contra el orden común está obrando eternamente. Intervienen finalmente los cánones, recordando a la doctrina del Concilio de Trento, que urgía a renovar con frecuencia las sagradas especies, la Eucaristía, precisamente para evitar su corrupción. Si esto es lo que manda el mismo Concilio de Trento y en este caso no hay corrupción, es porque hay un milagro añadido al propio milagro de la presencia eucarística. Lo mismo respondo yo, y así, para que se muestre con todas sus circunstancias la verdad más claramente en los cánones sagrados, se manda que se renueven las formas del sacramento, por excusar a que lleguen a corromperse y faltar con el tiempo las especies. Luego, si éstas perseveran blancas, puras, transparentes, perfectas, incorruptibles por tantos años, se infiere que hay milagro y que Dios a sí mismo se defiende por causas secretas suyas que para hacerlo le mueven. Y ya termina el auto con una discusión en la que, después de escuchar todas estas defensas del milagro, el demonio intenta confundir, intenta argumentar, pero también usando la razón y aludiendo pues a
a otros fenómenos que a veces han considerado milagrosos y que no lo eran, como la conservación de los cuerpos en las momias, etc. Es decir, argumentos propios de la época, de aquellos adversarios de este milagro eucarístico, para finalmente, venciendo el ángel, de nuevo la teología, la filosofía, los cánones proclaman pues el milagro de las santas formas, y se pide a los jesuitas que manden llamar al gobernador para que estas formas se veneren como corresponde. Y termina con esta indicación: ciérranse todas las apariencias con chirimías con que se da fin al famoso auto de las santísimas formas de Alcalá. Bueno, pues hemos gustado un poco, gracias a Luis y gracias a la introducción de los dos profesores que hoy nos acompañan, este texto para nosotros tan importante, tan querido y que podemos leer con más detalle. Y sin que se haga muy tarde, quisiera hacer referencia, como he dicho al principio, a otro texto, quizá también bastante desconocido para nosotros, escrito ya en el siglo XX, por lo tanto mucho más recientemente, por un sacerdote de la Magistral, al que algunos recordarán por nombre, también porque ha tenido un sobrino jesuita del mismo nombre, don Rafael Sanz de Diego, que escribió un texto que se llama Que las vea el cardenal. Es un texto que fue publicado con seudónimo. Sabemos que este sacerdote a veces publicaba como Ángel Caído o Cruz de Cruz, me parece que era, ¿no? Pero se trata de don Rafael Sanz de Diego y fue publicado en mayo de 1926. No sabemos si alguna vez ha llegado a representarse, creemos que no. Es verdad que tampoco es un texto de primera línea, pero tiene un interés. Que las vea el cardenal, retablo eucarístico en una jornada y en verso, compuesto a honor y gloria de las sacratísimas formas incorruptas de Alcalá de Henares. ¿Cuál es el argumento? Luego solamente habíamos escogido dos, pero vamos a leer solamente un pasaje, el de la fe y la respuesta del cardenal. Se figura aquí un momento interesante del proceso entablado en Alcalá sobre el prodigio eucarístico de las 24 formas incorruptas que le fueron entregadas en secreto de confesión al padre Juárez, jesuita, por mano de un penitente desconocido en mayo de 1597. ¿Quién es el cardenal al que hace referencia el título? Nada más y nada menos que don Bernardo de Sandoval y Rojas, arzobispo de Toledo, que nos construyó aquí al lado el monasterio de San Bernardo, que ya al final de su vida visita el palacio de Alcalá de Henares. Las santas formas le van a ser llevadas para apagar su curiosidad, que tiene deseos de verlas, y se nombra para ello una comisión de teólogos y de físicos que entienden en el dicho proceso. Sabiéndolo el pueblo, se congrega en el patio exterior del palacio. La escena transcurre aquí en el patio del Palacio Arzobispal. Unas muchachas piden licencia al jefe de la guardia para esparcir flores por donde ha de pasar la comitiva. Y hay que recordar que en este momento, en el momento en el que se ambienta este texto, el culto del prodigio aún no está aprobado. El cardenal Sandoval y Rojas morirá sin haber llegado a aprobar este milagro. Pero el pueblo, que cree y ama el milagro eucarístico, se dispone a redoblar sus súplicas. Y a las puertas del mismo palacio del cardenal acude. Un familiar ordena que se deje pasar al pueblo al patio de armas. Está la guardia montada. Llega por fin el padre Juárez, portador de un pequeño cofrecillo en el que van las santas formas, y le acompaña la comisión de doctores. Al pasar se hace silencio y la guardia no rinde honores. El pueblo entonces murmura una protesta, no rinde honores a la Eucaristía. La comitiva sube la escalera y entra en la cámara del cardenal. Hasta no perderla de ojos, el pueblo continúa en silencio y postrado. Luego se levanta y espera. En tanto aparece una rondalla de estudiantes que hace música y que canta coplas alusivas al prodigio, pidiéndole a su eminencia que lo apruebe. Esto da lugar a diversas escenas pintorescas, populares, en las que los estudiantes llevan la parte mejor. Después salen en silencio de la cámara los comisionados y con ellos el cardenal. La muchedumbre vuelve a enmudecer y a postrarse. Y aparecen aquí tres personajes, también aquí alegóricos, tres doncellas representando a la fe, a la esperanza y a la caridad, las virtudes del pueblo cristiano de Alcalá, que piden al arzobispo que apruebe el milagro. Llega el instante más solemne de la jornada, el cardenal pide una estola, toma de manos del padre Juárez el pequeño cofre y bendice con él al pueblo. Por lo tanto, es un reconocimiento de que aquello es realmente la Eucaristía y que es un hecho prodigioso.
Hay abundancia de lágrimas, efusiones de gozo, y aunque no es la aprobación oficial del milagro, en cierto sentido lo adelanta. Se ha dado el paso más firme. Bien, termina precisamente con el traslado de la comitiva hasta el Colegio de Santa María de Jesús, donde el cardenal entra en su cámara y un juglar en el patio de armas canta con voz solemne la profecía eucarística de Alcalá de Henares. Dice lo que va a ser en los siglos siguientes este hecho prodigioso eucarístico. Pues vamos a escuchar, en primer lugar, la intervención que tiene la primera de estas tres doncellas, la que representa a la fe de Alcalá, y justo después la respuesta que da el cardenal. Así, de esta manera, también conocemos un poquito este otro texto sobre las santas formas. Salud, eminencia. Dios guarde la vida que al bien del rebaño tenéis ofrecida, y en santas virtudes amante se da. Volved a mis ruegos el rostro indulgente, que os traigo mensaje de un pueblo creyente. ¿Que soy, eminencia? La fe de Alcalá. Caí en buena tierra. 2 niños hermanos por mi causa dieron sus vidas ufanos, y por herencia de entrambos aquí vine a ser. A mi luz guiaron sus pasos constantes San Diego, Cisneros, Carrillo, Cervantes, y 1000 seguidores hallé por doquier. Yo alcé de sus templos la fábrica santa, yo eché los cimientos y puse la planta de su celebrado colegio mayor. De vidas gloriosas poblé los hogares, formé caracteres y di al río Henares leyendas de hazañas, de gracia y valor. Sabéislo, eminencia, y ansí no es debido traerlo en recuerdo ni darle al oído razón de presente, que a ojos está. Si agora la traigo, que a vos me presento, será de mi apoyo cumplido argumento, en ruego que os hace la fe de Alcalá. Señor, esas formas que habéis admirado, reliquias divinas, tesoro sagrado del cielo han venido. Creedlo ansí vos. Por sendas de impío, sacrílego ultraje, llegaron al pueblo pidiendo hospedaje. Salí yo a su encuentro y en ellas vi a Dios. Le vi en el misterio de su sacrificio, le vi en las torturas de un nuevo suplicio, que hacía memoria de aquel de la cruz. Llamé a la conciencia del pueblo creyente. Dios viene a vosotros, les dije. Su mente dejé iluminada con haces de luz. De entonces el pueblo las cree divinas, y así lo pregona por plazas y esquinas, y adora el prodigio de su incorrupción. Y el 4º de siglo que puso a experiencia informes de sabios y dudas de ciencia, le dice a la postre que tiene razón. Las formas vencieron, y el pueblo anhelante buscándoos vino, sincero y constante, siguiendo las huellas abiertas por mí. La gracia os demanda de dar aprobado aqueste admirable prodigio sagrado, y empiecen las fiestas partiendo de aquí. Salud, eminencia, bendígaos el cielo por cuanto os dignasteis hacer en consuelo del pueblo que amante pidiéndolo está. No echéis en olvido sus firmes clamores, mirad que son eco de santos amores, mirad que os lo dice la fe de Alcalá. Y terminamos ya con la breve respuesta del cardenal Sandoval y Rojas a esta primera intervención. Oh santa y divina fe, que nos es tan regalada, cómo tu súplica firme no ha de llenarnos el alma. Oh Alcalá, tu fe brillante no hay precio al que compararla. Débesle triunfos excelsos en la Iglesia y en la patria. La piedra de los martirios de tus santos niños habla de a lo que llegan, creyendo, tus hijos de sangre y raza. Por algo el obispo Asturio trasladó aquí su morada, como a tierra de promesas que no debían faltarla. Y a nos, en sus sucesores, esta dicha nos alcanza, la de haber visto estas formas con las que el cielo te paga los servicios que le hiciste al cielo que te las manda. Y así,
A ti parecen dichas por manera extraordinaria las que Dios a Abraham le dijo, preciosísimas palabras. Yo seré tu recompensa de grandeza demasiada. Y pues eres de creyentes, ciudad modelo de España, bien sean las formas fruto de aquesa tu fe arraigada. Nos elevamos las nuestras apostólicas palabras hasta el Padre de las luces, dador de bienes y gracias. Y ordenamos rogativas y demás piadosas prácticas al solo fin de que triunfes, oh fe de Alcalá sagrada, y tengas de manifiesto con gozo del que haces gala el prodigio que hoy te oculta, un misterio de esperanza. Pues nada, renovamos nuestro agradecimiento a los dos profesores de la Universidad de Navarra que nos han visitado y también a Luis Fuentes, que ha hecho de demonio, de niño, de filosofía, de medicina, de todo. Es una invitación también pues, a la lectura. Y quisiera terminar recordando con el cartel de este año del cuarto centenario los actos que tendremos los próximos días 1 y 2 de junio. Hemos retrasado la celebración precisamente por las elecciones del fin de semana anterior. El sábado 1 de junio a las 6 serán trasladadas las actuales Santas Formas de la Custodia desde su capilla, la capilla de las Santas Formas en la parroquia de Santa María, hasta la iglesia catedral magistral, donde a las 7:30 tendremos la Eucaristía solemne que presidirá nuestro obispo. Además, este año, gracias también a la colaboración del coro de la universidad, nos va a acompañar un coro de Austria que interpretará en esa misa la misa de la coronación de Mozart, de tal manera que será una Eucaristía muy solemne. A continuación comenzará una vigilia de oración con la exposición del Santísimo Sacramento y durante toda la noche turnos de oración, turnos de vela, que ya se van organizando hasta el rezo de laudes a las 8 de la mañana, todo esto en la catedral. Y el domingo 2 de junio, por la tarde a las 6, tendremos las vísperas y después la solemne procesión que pasará también por el patio del Palacio Arzobispal, donde se hará la bendición del Santísimo, hasta de nuevo la capilla de las Santas Formas en la parroquia de Santa María la Mayor. También decir que, además de esta publicación del auto sacramental y del volumen que recogerá las conferencias del ciclo sobre las Santas Formas de la Institución de Estudios Complutenses y el Obispado, también la Asociación de los Santos Niños ha publicado un pequeño librito, un folletillo dirigido a los niños. Lo vamos a repartir a los niños que este año hacen la primera comunión de todas las parroquias de la diócesis, pero también habrá algunos ejemplares para los adultos que lo deseen. Es un fruto más de este año de las Santas Formas. Y si no quiere decir nada don Juan Antonio, pues propongo que terminemos con la oración que ha escrito don Juan Antonio para este año de las Santas Formas. Nos ponemos en pie y esta se entregará el día de la fiesta en un formato de estampa. Pues podemos rezar juntos esta última oración. Dios, Padre de misericordia infinita, que enviaste a tu Hijo al mundo para nuestra salvación. Amado Jesucristo, que nos dijiste, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Con gratitud inmensa te reconocemos presente en estas santas formas, con que manifestaste tu predilección por nuestra diócesis complutense, regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. Espíritu Santo, Consolador, amor derramado en nuestros corazones, te pedimos nos concedas el espíritu de adoración para que, postrados ante el Santísimo Sacramento, crezcamos en santidad para ser testigos ante el mundo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Trinidad Santa, bendícenos, bendice a nuestras familias, bendice a nuestros pueblos y bendice a los que están más necesitados de tu amor. Que nuestra diócesis de Alcalá de Henares se mantenga fiel a Jesucristo hasta el final de los tiempos y que no nos falten adoradores en espíritu y verdad, que perpetuamente te glorifiquen con todos los ángeles, con María nuestra Madre y con todos los santos. Que con la adoración crezca la caridad en nuestra Iglesia, para que nos amemos como hermanos y cuidemos de los más pobres, como el humilde San Diego de Alcalá, apóstol de la caridad. Regálanos matrimonios santos,
sacerdotes según el corazón de Cristo y almas consagradas que nos anuncien la belleza del cielo que vislumbró en su martirio San Félix de Alcalá. Ya que con tu presencia eucarística nos manifiestas tu amor y tu total entrega por nosotros, te pedimos que, adorando las santas formas, lleguemos un día a la comunión de los santos para gozar con todos ellos de la belleza infinita de tu rostro por toda la eternidad. Amén. Pues muchas gracias y buenas noches.